Hola, ¿qué tal? El día de hoy estaremos hablando acerca de cómo elaborar paso a paso un PAE, un proceso de atención en enfermería. Primero que nada, pues tenemos que saber a qué se refiere el proceso de atención en enfermería. Y pues tenemos que es un método sistemático de planificación por medio del cual nosotros vamos a poder identificar el estado de salud de nuestro paciente. Vamos a poder identificar cuáles son sus problemas de salud y vamos a poder establecer planes que aborden las necesidades del paciente y aplicar intervenciones de enfermería específicas que vayan a cubrir tales necesidades. En este video haremos un PAE sobre diabetes mellitus tipo 2 y en este caso una complicación frecuente en estos pacientes que es el pie diabético. Primero que nada, nosotros tenemos que definir de cuál es de la enfermedad de la cual vamos a estar realizando nuestro PAE. En este caso, estaremos hablando de la diabetes mellitus y tenemos que saber datos básicos y específicos sobre esta patología. Primero de ellos, tenemos que saber cuál es la definición de diabetes. La diabetes es una alteración del metabolismo que principalmente va a estar caracterizada por un aumento en los niveles de glucosa. Esto se va a denominar hiperglucemia. Todo esto va a ser causado por un defecto en la secreción o acción de una hormona denominada insulina. La insulina se va a estar produciendo en el páncreas, específicamente en los islotes de Langerhans. Y tenemos que vamos a tener dos tipos de diabetes, la diabetes mellitus tipo 2 y la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. En la diabetes mellitus de tipo 1, principalmente va a estar afectando a adolescentes, niños, y este tipo de diabetes se caracteriza por ser insulinodependiente. Esto quiere decir que el páncreas no produce la insulina, por tal motivo, tienen que requerir a la aplicación de insulina. Y en el caso de la diabetes mellitus tipo 2, que es mucho más común y que generalmente la vamos a estar observando en personas de edad adulta, adultos mayores. Y este tipo de diabetes va a ser la que vamos a estar observando de manera más frecuente y es la diabetes de la cual vamos a estar hablando en este video. La diabetes mellitus tipo 2, como ya lo mencionamos, suele pasar en la etapa adulta, adultos mayores. Muchos de estos pacientes son obesos y normalmente cursan con una resistencia a la acción de la insulina sobre los tejidos periféricos. Y esto va a constituir una de las principales causas de invalidez y mortalidad prematura en la mayoría de los países desarrollados. Su prevalencia va a ser creciente de un 2 a un 6% de la población y desafortunadamente va aumentando en su incidencia. El cuadro clínico, el cuadro clínico de la diabetes mellitus más o menos ya lo conocemos, que es la poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso inexplicable. Y la poliuria se refiere a un aumento en la frecuencia urinaria, mientras que la polidipsia es un aumento en la sed excesiva, y la polifagia, un aumento del apetito. También pueden haber otros signos y síntomas, tales como el entumecimiento de las extremidades, dolores como las disestesias de los pies, visión borrosa, heridas que no sanan, también pueden sufrir infecciones recurrentes o graves, puede haber también pérdida de la conciencia, coma, pero esto suele ser un poco menos frecuente, pero sí se presenta sobre todo en pacientes que no llevan un estricto control de su diabetes. El diagnóstico, el diagnóstico lo vamos a establecer mediante la presencia de signos clásicos de hiperglucemia, tal y como ya los mencionamos, y también lo podemos hacer mediante una prueba sanguínea normal, en la cual vamos a poder estar encontrando concentraciones plasmáticas de glucosa mayores a 7 o podemos encontrar un resultado mayor a 126 miligramos por decilitro. La prueba de la hemoglobina glucosilada, se practica para conocer aproximadamente el control metabólico del azúcar en los 2 o 3 meses precedentes a fin de orientar las decisiones en cuanto al tratamiento. Las complicaciones, dentro de las complicaciones tenemos que puede haber complicaciones agudas y crónicas. Dentro de las complicaciones agudas vamos a tener principalmente la hiperglucemia, cetoacidosis diabética, coma hiperosmolar, en algunos casos hipoglucemia, cuando no hemos encontrado aún el equilibrio entre los niveles de azúcar en sangre, pudiesen estarse presentando. Y crónicas, tenemos la enfermedad microvascular, enfermedad macrovascular, neuropatía, nefropatía,
retinopatía proliferativa y pie diabético, como lo vamos a estar hablando en este caso clínico que a continuación les estaremos presentando. El tratamiento, bueno, generalmente alimentación y ejercicio, hacer que el paciente mantenga un peso saludable, llevar un continuo control en las citas, estarlo valorando de forma periódica, realizarle análisis de glucosa en sangre de una forma periódica cada cierto tiempo para ir valorándolo y irnos pues verificando que todo se encuentre bien. Farmacológico, bueno, podemos utilizar fármacos orales como por ejemplo la metformina, glibenclamida, insulinoterapia, puede ser insulina NPH, insulina glargina. Ahora bien, la fisiopatología de la enfermedad vascular. ¿Cuáles son los principales factores que me van a estar contribuyendo a que se presenten complicaciones en los pacientes diabéticos? Específicamente para que un paciente diabético tenga las condiciones necesarias para desarrollar pie diabético. Degeneración vascular por hiperglicemia, que va a estar pues dañando la vasculatura. A un aumento en la viscosidad sanguínea, que va a estarse presentando el llamado daño endotelial. Aterogénesis por hiperinsulinemia, que es los pacientes generalmente presentan un aumento en los niveles de colesterol, pues como consecuencia de la hiperinsulinemia. Si hay mucho azúcar en sangre, pues el cuerpo va a comenzar a eyectar mayores cantidades de insulina para poder hacer frente a ese aumento de glucosa. Bueno, también tenemos a un aumento de los factores de coagulación que van a estar contribuyendo a que haya una dificultad para que lleve un adecuado riego sanguíneo hacia el miembro inferior, que generalmente es el que se ve más afectado, y también podemos ver un incremento de la agregación plaquetaria. Ahora bien, en el caso clínico que vamos a estar viendo aquí, pues bueno, como vamos a estar poniendo como ejemplo este caso clínico, que se va a tratar de un paciente masculino de 70 años que fue diagnosticado hace 14 años con diabetes mellitus tipo 2. Dicho diagnóstico ya desde su inicio pues empezó a tener problemas, se acompañó de una neuropatía diabética sensitivo-motora. En la actualidad, y según manifiesta el paciente, aunque conoce las normas básicas del cuidado del pie diabético, no las ha puesto en práctica. Y este es el motivo por el cual acude a los servicios médicos de urgencias, pues hace 3 días comenzó a presentar fiebre y ataque al estado general. El diagnóstico médico actual, diabetes mellitus tipo 2, descontrolada, pie diabético. Las indicaciones de tratamiento refieren dieta para diabético y una serie de antibióticos, ceftriaxona, clindamicina, glargina, pregabalina y tramadol. En cuanto a sus signos vitales, bueno, pues tenemos que se van a encontrar alterados. Vamos a tener hipotensión de 100/60, una bradicardia de 55, fiebre de 38.5, respiración de 20, saturación de oxígeno de igual forma se ha mantenido dentro de los parámetros, 96%, hiperglicemia de 300, pesa 80 kilos, tiene una talla de 1,70 y tiene un índice de masa corporal de 27. Ahora bien, en relación al patrón de eliminación e intercambio, actualmente menciona constipación de 2 días, a lo cual se observan las heces de forma de consistencia dura, color café oscuro. De igual manera su orina se encuentra concentrada. Refiere que tiene dificultad para ir al baño, generalmente moja su cama. Su aseo personal es diario, se encuentra consciente y percibe su salud con una actitud positiva. Actualmente él es viudo, tiene un nivel de escolaridad básico de secundaria, profesa la religión católica, cuenta con asistencia médica institucional por parte de su seguro. El paciente menciona antecedentes familiares, ya que su padre y su abuelo también fueron diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2. Y bueno, en relación al patrón de eliminación e intercambio se encuentran ligeramente alterados, ya que hay presencia de un ligero estreñimiento. El paciente menciona consumir 1 litro de agua al día. Y bueno, pues como datos fundamentales, pues tenemos que hay los pulsos periféricos se encuentran disminuidos, ligeramente casi ausentes. Bueno, entonces ya una vez que ya conocemos el caso clínico, que ya conocemos el paciente, que ya hemos interactuado con él, que lo hemos interrogado y que hemos revisado datos de su historia clínica,
podemos utilizar la siguiente guía mediante la cual podremos ordenar y procesar todos los datos recopilados. Esto nos va a ayudar a organizar de una mejor forma la información que ya previamente recopilamos, de manera tal que posteriormente nosotros podamos establecer cuáles son los diagnósticos y cuáles son las intervenciones que posteriormente estaremos realizando. Acá, bueno, tenemos lo que es básicamente esa guía de valoración, en la cual se va a estar dividiendo en 12 apartados, mediante los cuales vamos a poder estar pues especificando la información necesaria para poder realizar esos diagnósticos. Tenemos como en el primer apartado los datos de identificación, pues la fecha, el nombre del paciente, la edad, el sexo, cómo es que ingresó este paciente al hospital. En este caso, pues al estar hablando de un paciente que tiene problema familiar del paciente, tenemos que especificar cuál es su parentesco, teléfono, dirección, datos básicos y bueno, el servicio en el cual se encuentra, que en este caso probablemente el paciente se encuentre en medicina interna, cirugía. Tenemos que especificar el número de cama en el que se encuentra. En la siguiente, bueno, pues tenemos el motivo de consulta, que en este caso, bueno, pues nuestro paciente acude al servicio de urgencias por referir fiebre y malestar general a causa de lesiones que ya él previamente ya es de su conocimiento y que muy probablemente ya haya acudido anteriormente por ese motivo. Actualmente el paciente, ¿cómo se siente? Bueno, pues al estar consciente ya nos podría él estar pues manifestando cómo es que se siente en ese momento. Las enfermedades recientes, si es que presenta alguna enfermedad de tipo reciente, los antecedentes familiares. Él acá ya nos comentó que su padre y su abuelo padecieron también de diabetes mellitus. Hospitalizaciones anteriores, acá como ya lo mencionamos, muy probablemente el paciente tenga hospitalizaciones anteriores debido a el comportamiento o quizás la falta de lineamiento hacia el tratamiento. Y bueno, ¿qué hace para cuidar su salud? Bueno, acá pues ya le preguntamos al paciente, muy probablemente de acá dependiendo de lo que nos conteste, si hace ejercicio, qué tal es su nutrición, si se responsabiliza de sí mismo, consume tabaco, pues generalmente sí, y aquí nos determinan con qué frecuencia lo hacen. Si consumen alcohol, pues también. Alergias, bueno, acá nos indica el paciente si es alérgico a algo, si es alérgico a algún alimento, algún medicamento o alguna otra cosa. Bueno, pues acá lo estaremos especificando. La medicación, bueno, pues tenemos que preguntarle al paciente cómo es que es su medicación, si ha sido prescrita por un médico o él se ha automedicado. Bueno, acá indicamos nosotros, le preguntamos si ha cumplido con las indicaciones terapéuticas, él ya nos responde sí, no, si el manejo ha sido eficaz o ineficaz. El diagnóstico médico, pues en este caso diabetes mellitus, pie diabético. Tratamiento, pues un esquema de antibiótico terapia, y los exámenes auxiliares que le puedan hacer al paciente. Dentro del patrón nutricional y metabólico, bueno, pues la talla, el peso del paciente, la temperatura, como el número de comidas al día, cantidad de líquido diario, que nos refería que 1 litro, si tiene intolerancia a alimentos, si no y a cuáles, si ha perdido peso, si ha ganado peso. Generalmente los pacientes con diabetes suelen perder peso. Bueno, él acá le preguntamos si ha perdido peso, que nos especifique cuántos kilos, si ha habido cambios en su apetito, si no, por qué, si tiene problemas para deglutir, es decir, para pasar el alimento, si los tiene, si ha tenido dolor gastrointestinal, vómito, náusea. Cómo es la dieta que actualmente recibe, si está siguiendo una dieta adecuada para su enfermedad o si no la está siguiendo. Bueno, pues acá nosotros marcamos si lleva una dieta normal, si lleva una dieta hiperproteica, si lleva una dieta hiposódica, hipercalórica, hipograsa o cualquiera que nos esté indicando el paciente. En este caso, muy probablemente debe llevar una dieta en la cual pues estén restringidas las grandes cantidades de azúcares, de glucosa. Vía de ingesta puede ser oral, parenteral, nasogástrica, por gastrostomía, en este caso es oral. La mucosa oral si se encuentra hidratada.
si hay falta de piezas dentarias, dentadura postiza, cómo se encuentra la fría, caliente, seca, húmeda u otras, la turgencia de la piel, para ver si hay datos de deshidratación, firme, frágil, deshidratada, signos de pliegue, si hay signo de pliegue, sí y no, color rosado, pálido, cianótico, ictérico, moteado, edema, si hay edema, si no hay edema, si lo hay, cuál es su localización, y heridas, bueno, pues si las hay, cicatrizan de forma fácil o tienen dificultad para cicatrizar. Tenemos después el tercer apartado, el cual consiste en el patrón de eliminación, y en este patrón de eliminación lo vamos a estar dividiendo en eliminación intestinal o eliminación vesical. Eliminación intestinal nos habla de cuántas veces va el paciente al baño, las características, la fecha de la última evacuación, si presentó diarrea, constipación, características. Si los ruidos intestinales se encuentran normales, aumentados, disminuidos o si se encuentran ausentes. Incontinencia intestinal, si la hay, si no la hay, si tiene esfuerzo para defecar, si lo hay o no lo hay. Si usa alguna ayuda para defecar, pues el supositorio, laxante o enema, ya él nos va a estar especificando. Si hay dolor abdominal al momento de defecar, bueno, pues ya nos menciona aquí si hay o no hay. Eliminación vesical, la eliminación urinaria habitual, cuántas veces va al baño, las características, la fecha de última micción, si ha presentado algún cambio durante la micción, si tiene disuria, polaiquiuria, hematuria, retención urinaria, incontinencia. Si retención urinaria se presenta con tenesmo, pues el dolor para iniciar la micción, sí o no. Si el calibre del chorro de orina es normal o se encuentra disminuido, si hay presencia de drenaje. Y bueno, el cuarto apartado es el patrón de actividad de ejercicio, que es aquí vamos a estar evaluando el estado cardiorrespiratorio. Tenemos que evaluar frecuencia respiratoria, tenemos que evaluar frecuencia cardíaca, tenemos que evaluar tensión arterial, tenemos que evaluar las extremidades inferiores, si tienen, cuál es el color, si presenta dolor, si hay un buen llenado capilar, los pulsos arteriales si se encuentran disminuidos, si se encuentran ausentes, en este caso en nuestro paciente se encuentran ausentes, si tiene compresión mecánica de la circulación, ya sea por torniquete, vendaje o yeso. Tenemos que evaluar si hay distensión venosa yugular, sí o no, si hay fatiga en reposo, sí o no. Generalmente estos datos nos van a estar ayudando más si se tratara de un paciente que presente patologías pulmonares, llámese EPOC, llámese asma, insuficiencia cardíaca, en las cuales pues vamos a tener que estar evaluando estos datos, sonidos respiratorios en una pulmonía, estertores, sibilancias, crepitantes, estridor. Pues en este caso estaríamos pues haciendo más énfasis en estos datos. Tos, expectoración, si es una bronquitis crónica, una bronquitis aguda, tubos respiratorios, endotraqueal, traqueostomía. Luego tenemos otro apartado que es la actividad de la vida diaria, qué tanto el paciente tiene la facilidad o la movilidad. Aquí tenemos una serie de actividades de la vida diaria y acá tenemos una numeración que vamos a estarla determinando. Uso de utensilios, dependiendo si es independiente totalmente para el uso de los utensilios, si es independiente totalmente para ir al baño, pues vamos a colocar un 0. Si necesita ayuda de una persona para usar el WC, si necesita ayuda de personas para sus tareas domésticas, si necesita ayuda de otras personas para la movilidad en la cama, para trasladarse a la silla de ruedas, para deambular. Luego tenemos el quinto apartado, que es el que se hace énfasis al reposo del sueño. Aquí estaremos evaluando el patrón habitual del sueño. Ya le hacemos la pregunta al paciente, ha tenido cambios en el horario de sueño, ya nos dirá si sí o si no. Si hay dificultad para conciliar el sueño, la misma cosa. Y bueno, tenemos el sexto apartado, que es el cognitivo y perceptivo, en el cual estaremos evaluando el estado de conciencia. Vamos a determinar si el paciente se encuentra orientado en persona, en tiempo, en lugar. En este caso, nuestro paciente sí se encuentra orientado en persona, en tiempo y en lugar, porque nos estuvo hablando,
acerca de sí mismo, acerca del tiempo durante el cual estuvo enfermo y sabe perfectamente dónde se encuentra situado. En este caso nuestro paciente pues se encuentra alerta. Habría otros pacientes en otras situaciones en las cuales pudiesen estar presentando un estado de conciencia somnoliento, estupor y coma. Acá es donde nosotros podemos estar aplicando, donde podemos estar utilizando la escala de Glasgow para poder tener una determinación mucho más acertada. Si acá también tenemos que si acepta órdenes verbales y escritas, estas también vienen más especificadas en dicha escala. Realización de operaciones de cálculo, si reconoce objetos, si su lenguaje es coherente o incoherente, bueno, pues eso también lo vamos a estar valorando en este apartado. También podemos ver si hay problemas de audición, de olfato, gusto y tacto. Generalmente estos los estaríamos utilizando más si estuviésemos hablando de una patología como es un EBC, una enfermedad cerebrovascular, en las cuales por falta de irrigación sanguínea de pronto se pudiesen estar viendo afectadas las áreas destinadas para la audición, el olfato, gusto y tacto. En este caso nuestro paciente no las vamos a estar utilizando de forma no las vamos a estar utilizando de forma tan específica para este paciente, pero sí lo pudiésemos estar usando para otros pacientes. Capacidad cognitiva, lo mismo. Acá podrían ser capacidad cognitiva es dificultad para mantener la concentración. En otros trastornos de hiperactividad, hipoactividad, pues acá también podríamos presencia de alucinaciones, fantasías, dificultad para hablar, escribir o leer, cambios en el estado de ánimo, apatía, irritabilidad, deprimido, eufórico, ansioso. Tenemos en el apartado número 7 la autopercepción o el autoconcepto, que ya son apartados en los cuales nos hacen énfasis o estaremos profundizando más en cómo se siente la persona sobre sí mismo, qué lugar ocupa en su familia. En este caso nos pregunta cómo se siente respecto a su imagen corporal, cómo se describe como persona, si le gustaría cambiar algo, si ha notado cambios físicos, si le preocupan esos cambios físicos que ha estado presentando, si le afectan las críticas de los demás. En el octavo apartado tenemos el rol de relaciones, el estilo de comunicación, si es elocuente, si es defensivo, si es reticente. Después tenemos la dificultad en la comunicación verbal, si el paciente presenta alguna dificultad para expresarse, para iniciar una conversación, tal como tartamudez, falta de claridad, incapacidad para hablar, barreras idiomáticas u otras. Capacidad para convivir con otras personas, ya sea en su hogar, en su trabajo, en su comunidad. Si tiene sentimientos y comportamientos en relación a la pérdida, si presenta tristeza, negación, apatía con respecto a esos temas y qué rol pues desempeña en su familia. En el noveno apartado hablaremos acerca de la sexualidad y reproducción. En este caso no aplica para nuestro paciente, pero lo vamos a mencionar como quiera. Lo estaríamos utilizando en enfermedades propias de la mujer, patrón de menstrual, problemas de dismenorrea, problemas miomas y en otras circunstancias en las cuales podríamos estar aplicando este apartado o en el cual nos estaría ayudando más poder recopilar más información acerca de este tipo, acerca del patrón menstrual, si ha habido cambios en el patrón menstrual de nuestra paciente, cuál es su fecha de última menstruación, si tiene sospecha de embarazo, sí o no, cuál ha sido su número de embarazos, cuál es su número de hijos, si ha usado medidas para el control de natalidad, si sí o si no, si ha tenido algún problema con el uso de ellos, si ha tenido presencia de secreción, hemorragia, lesión vaginal, signos de menopausia, si los ha tenido, que nos especifique cuáles y otros datos. En el varón pues nos habla acerca de si presenta vida sexual activa, sí o no, si presenta presencia de secreciones, lesiones peneales u otros datos. Y en ambos, el inicio de las relaciones sexuales son voluntarias, forzadas, si ha habido cambios en sus relaciones sexuales, sí o no. Y bueno, pues en el décimo apartado nosotros tenemos que este apartado se denomina afrontamiento o tolerancia al estrés.
en el cual pues, nosotros estaremos hablando con el paciente acerca de si ha experimentado recientemente alguna situación que lo lleva al estrés, si sí o no, cómo ha afrontado la situación estresante a la cual se ha enfrentado y la capacidad para aceptar las culpas. En este último apartado, bueno, hablamos de los valores y creencias de los pacientes. Les preguntamos si tienen temor a la muerte. Bueno, ya nos especifican si es sí, si es no, cuál es su motivación para vivir o qué es lo que les motiva a vivir, cuál es el significado que le da su sufrimiento o quizás cuál es el significado que le da la enfermedad en la cual está padeciendo, qué religión profesa, si su estancia aquí o en el hospital podría interferir en alguna práctica religiosa. Bueno, ella nos estaría especificando si es sí o si es no, si las personas cercanas a él, si él piensa que las personas cercanas a él influyen de manera negativa en sus decisiones, sí o no, y si él colabora en los cuidados necesarios para mejorar su estado de salud. Y bueno, por último tenemos si el paciente ha pensado en algún momento en terminar con su vida. Bueno, ahí también estaremos el cuestionamiento y ya determinaremos si la respuesta es sí o no. Ahora bien, una vez que ya hemos recopilado, que ya tenemos toda la información del paciente, que ya lo conocemos, ahora sí nosotros podemos establecer cuáles son los diagnósticos de enfermería para el manejo de este paciente que presenta diabetes mellitus y pie diabético. Ahora bien, primero que nada, pues tenemos que revisar nuestro libro de Nanda, en el cual nosotros podremos estar localizando los problemas. Acá generalmente estamos hablando de que es un paciente de que no se está adhiriendo completamente al tratamiento, que no ha llevado un estricto control de su glucosa. Entonces nosotros aquí podríamos estar definiendo como primer diagnóstico el riesgo que tiene nuestro paciente, el riesgo de nivel de glucemia inestable. ¿Por qué? Porque los factores relacionados en este caso son que nuestro paciente no se adhiere completamente al plan terapéutico para la diabetes, que ha tenido pérdida de peso, que su estado de salud últimamente ha venido decreciendo. Y bueno, en este caso, en este apartado en donde nosotros tenemos la categoría diagnóstica, pues vamos a anotar el dominio, que en este caso corresponde al dominio 2 sobre nutrición, la clase 4 que habla de metabolismo, y tenemos que bueno, tiene una definición que se define como el riesgo de variación de los límites no normales de los niveles de glucosa o azúcar en sangre. Después tenemos como segundo diagnóstico el riesgo de infección. Lógicamente que el paciente, al estar contando con niveles descontrolados de glucosa en sangre, pues va a ser mucho más propenso a desarrollar infecciones recurrentes o infecciones que sean pues o que perduren mayor tiempo o que tengan una mayor resistencia para que dichas infecciones puedan ir disminuyendo favorablemente. En este caso, bueno, pues estamos hablando de que el paciente presenta una enfermedad crónica en la cual pues hay una inmunidad adquirida inadecuada, las defensas primarias de la piel pues se encuentran disminuidas, en la cual hay ruptura de piel, puede haber traumatismo tisular, disminución de la acción ciliar, éstasis de los líquidos corporales, cambios en el pH de las secreciones, hay alteración del peristaltismo y las defensas secundarias inadecuadas, disminución de la hemoglobina, puede haber leucopenia y supresión de la respuesta. En este caso específicamente nosotros acá anotamos el dominio, que en este caso corresponde al 11 de seguridad y protección, clase 1 de infección, y aquí en la definición pues nosotros colocamos que hay un aumento del riesgo de ser invadido por organismos patógenos. En esta siguiente diapositiva nosotros establecemos como tercer diagnóstico el deterioro de la integridad tisular, que corresponde al dominio 11 de seguridad y protección de la clase 2, lesión física, en la cual pues hay destrucciones de la capa de la piel, hay alteraciones en la superficie de la piel, todo esto por falta de adhesión del plan diabético, no hay actividad física y hay una pérdida de peso.
Como cuarto diagnóstico, nosotros establecemos que hay un deterioro de la movilidad física, lógicamente como consecuencia de todas las lesiones a nivel del miembro inferior. Bueno, tenemos que esto corresponde al dominio 4, en la cual habla de actividad y reposo, de la clase 2, actividad y ejercicio, la cual se define como la limitación del movimiento físico independiente, intencionado del cuerpo o de una o más extremidades. Aquí hay pérdida de la integridad de las estructuras óseas, disminución de la fuerza muscular, deterioro del estado físico y hay dolor. Hay dificultad para realizar movimientos tales como girarse, ocuparse en sustituciones de movimiento, aumento de la tensión, hay disnea de esfuerzo, cambio en la marcha, limitaciones de la capacidad para las habilidades motoras finas, limitación de la amplitud de los movimientos, temblor inducido por el movimiento y puede haber también inestabilidad postural. Tenemos como siguiente diagnóstico a una perfusión periférica ineficaz que corresponde al dominio 4 de actividad de reposo, clase 4 de respuesta cardiovascular o pulmonar, que se define como la disminución de la circulación sanguínea periférica que puede comprometer la salud debido a la presencia de diabetes mellitus o hipertensión. Hay alteraciones de las características de retraso en la curación de la piel, podemos encontrar también edema, cambios de presión arterial, dolor en las extremidades, palidez de la piel o a la elevación, cambios en la piel tales como color, elasticidad, heridas periféricas. Después tenemos que el paciente presenta otro diagnóstico que es la hipertermia debido a la enfermedad, debido a la presencia de un proceso infeccioso como consecuencia de la elevación de la glucemia, hay aumento de la temperatura corporal por encima del límite normal. Y como último diagnóstico establecido tenemos que nuestro paciente además también presenta estreñimiento, que esto correspondería al dominio 3 de la eliminación e intercambio, clase 2, función gastrointestinal, que se define como la reducción de la frecuencia normal de la evacuación intestinal acompañada de eliminación dificultosa y o incompleta de heces excesivamente duras o secas. Debido a una actividad insuficiente, como consecuencia de su estado, y hay disminución de la frecuencia, disminución del volumen de las heces y fatiga generalizada. Una vez que nosotros hemos establecido todos los diagnósticos para este paciente por medio de la taxonomía NANDA, nosotros vamos a continuar elaborando nuestro plan de enfermería, por el medio del cual nosotros vamos a poder realizar intervenciones, llevar a cabo acciones por medio de las cuales podremos llevar a cabo o podremos brindarle al paciente un beneficio en su salud. Y acá vamos a estar presentando cómo es que se elabora dicha planificación y vamos a estar mostrando cómo es que ubicamos cada una de las taxonomías para poder obtener el resultado o para poder llegar a metas que nos estemos planteando a través de esta planificación. Acá ya tenemos especificamos, tenemos el diagnóstico de enfermería, que ya previamente ya lo establecimos, y acá estaremos especificando a qué dominio pertenece, a la clase a la que pertenece. En este caso pertenece al dominio de nutrición, clase de metabolismo. Nosotros estaremos colocando cuáles son las intervenciones precisas establecidas por el NIC para este diagnóstico. Y nosotros acá en la parte de abajo estamos colocando el resultado NOC, al igual que en el anterior. Establecemos la etiqueta, estado nutricional, el dominio salud fisiológica, clase nutrición, y colocamos el indicador para este resultado NOC y la escala de medición. Y nosotros acá estaremos, con esto vamos a poder determinar si hay una puntuación y vamos a poder establecernos metas, si mantenemos esta puntuación o alcanzamos esta meta, que en este caso acá colocamos 8. Como ejemplo, tenemos aquí el indicador es la prevención de la hiperglucemia. Nosotros colocamos un 2, que es decir que hay una desviación sustancial del rango normal, y en la prevención de la hipoglucemia lo mismo, que hay una desviación sustancial del rango normal, y mantenemos nuestra puntuación en 4.
Ahora bien, si hay una prevención de la hiperglucemia, nuestra meta sería llegar a 8. Pues bueno, pues vamos a hacer intervenciones, acciones por medio de las cuales nosotros podamos cumplir con esta meta, ¿verdad? Pues facilitar la identificación de las conductas alimentarias que deseamos cambiar, colaborar en la ingesta y hábitos alimenticios del paciente, disponer de una visita o consulta a los miembros para explicarles cómo es que tiene que ser el cuidado de su paciente, de su familiar en este caso, y así poder alcanzar esta meta. Lo mismo va a pasar en el siguiente diagnóstico, el riesgo de infecciones, lo mismo, acá el dominio va a estar cambiando, seguridad y protección, clase infección, establecemos cuáles son nuestras intervenciones, cuáles son nuestras acciones que vamos a estar llevando a cabo para poder cumplir con estos indicadores, para poder llegar a nuestra puntuación, para poder llegar a nuestra meta a través de los resultados NOC, que en este caso pues nos hablan de riesgo de infecciones. Lógicamente que nuestras acciones pues van a estar enfocadas a prevenir la infección sistémica y localizada, a inspeccionar la existencia de lesiones, y bueno, pues aquí estaríamos especificando como indicador si se cumplen las precauciones recomendadas, si se cumple con el régimen de medicación, si se realizan los cuidados personales compatibles, si hay formación de cicatriz, si hay secreción sanguinolenta, eritema cutáneo circundante, y bueno, estaremos evaluando y poniendo en práctica diversas intervenciones. Nuestro siguiente diagnóstico habla del deterioro de la movilidad física del paciente. Lo mismo acá, cambia el dominio, actividad, diagnóstico, clase y deterioro de la movilidad, y establecemos nuevas intervenciones NIC. Las intervenciones pues las podemos encontrar en el libro de NIC, y pues vamos a estar aquí pues colocándolas, el resultado NOC y los indicadores. Nosotros ya medimos a través de nuestros indicadores. Nos apoyamos mediante la escala de medición, nosotros podemos establecer nuestras metas. Aquí lo mismo, deterioro de la integridad cutánea, vuelven a cambiar los dominios, la clase, cambian las intervenciones y colocamos el resultado NOC y el indicador que le corresponde al deterioro de la integridad cutánea, su escala de medición y las puntuaciones. Lo mismo acá, perfusión periférica ineficaz, cambian sus intervenciones, cambian los resultados, hay otros indicadores, otra escala y otra puntuación. El paciente también presentaba hipertermia. Bueno, pues acá buscamos la etiqueta, la hipertermia, buscamos el dominio, la clase, la intervención NIC que le corresponde a este diagnóstico, buscamos el resultado NOC, cuáles son sus indicadores y que mediante qué escala de medición se van a estar obteniendo la puntuación. Lo mismo para el estreñimiento, volvemos a hacer lo mismo en este apartado. Y bueno, pues una vez que ya hemos terminado nuestro plan, nuestra planeación, que ya hemos especificado cuáles son nuestras intervenciones, cuáles son nuestras acciones, bueno, pues tenemos que ejecutar ese plan de enfermería, y bueno, pues tenemos que llevar a cabo todas esas actividades que previamente ya mencionamos. Bueno, acá tenemos que se aplicaron las atenciones e intervenciones que previamente describimos, esto con la finalidad de proporcionar una solución a cada uno de los problemas planteados en el paciente, comenzando desde los problemas de mayor impacto en el paciente hasta los de menor gravedad. Todo esto va a ser a través de un estricto apego a los planes de enfermería que ya hemos elaborado con anterioridad, y que así podamos lograr en la mayoría de los casos las metas propuestas para el paciente. Ese sería nuestro principal propósito, beneficiar al paciente, que el paciente tenga un beneficio en su salud mediante todas estas intervenciones, mediante todas estas acciones. Y bueno, específicamente en esta sección en la cual nos piden, tenemos que pues describir todos los cuidados que le hemos proporcionado al paciente de una manera detallada, los procedimientos mediante los cuales nosotros pudimos llegar al beneficio deseado. Y bueno, y por último, bueno, tenemos la fase de evaluación, la evaluación del plan de enfermería que ya previamente hemos descrito. Y esto pues lo vamos a estar evaluando, este proceso lo vamos a estar evaluando mediante el procedimiento que se llevó
y mediante la descripción de los resultados que hemos expuestos en las hojas de place. Acá volvemos a colocar todos los diagnósticos que ya anteriormente hemos mencionado, pero acá ponemos la evaluación en relación a la escala. Colocamos los datos que ya teníamos en nuestro plan de enfermería, y acá los vamos a estar colocando, y acá colocamos el resultado. Después de realizadas todas las intervenciones de enfermería, se logró llevar la puntuación escala 10. Nosotros teníamos como primer objetivo mantenerlo en 4, pero logramos la meta mediante todas las actividades, le elevamos al 8, pero al concluir con todas esas actividades, con todas esas intervenciones, logramos llegar a un 10 en la escala. Y bueno, y así vamos a estarlo haciendo con todos nuestros diagnósticos, lo mismo para riesgos de infecciones, lo mismo para deterioro de la movilidad física, deterioro de la integridad cutánea, perfusión periférica ineficaz, hipertermia y estreñimiento. Y bueno, y es así como llegamos al final de este video. Espero que haya sido de tu agrado y que principalmente sea de tu utilidad. Si es así, no olvides suscribirte y darle like a este video. No olvides compartirlo con tus amigos y bueno, nos vemos en la próxima.